Imagina por un momento un mensaje tan urgente e impactante que podría cambiar radicalmente el destino de la humanidad. Recientemente, el Papa Francisco reveló una advertencia que dejó a muchos profundamente conmovidos. Lo más significativo es que esta revelación se conecta directamente con los mensajes de la Virgen María, advertencias que durante siglos han resonado en todo el mundo, llamando insistentemente a la conversión y preparación espiritual. ¿Te has preguntado alguna vez qué quiere comunicarnos Nuestra Señora en estos tiempos tan turbulentos? ¿Por qué decidió el Papa hablar precisamente ahora? Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento. No lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María. Comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá las sombras que se avecinan. La oración es la clave. Y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más. Suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora. Actúa con valentía. Estas preguntas tienen respuestas profundas que podrían cambiar radicalmente tu vida. Te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, donde exploraremos esta impactante revelación y descubriremos lo que el cielo quiere decirnos con tanta urgencia. El Papa Francisco, en declaraciones recientes, ha manifestado su preocupación respecto a la situación espiritual y moral que enfrenta la humanidad. Sus palabras, marcadas por un tono solemne y urgente, coinciden sorprendentemente con las advertencias de la Virgen María en sus diversas apariciones a lo largo de la historia, especialmente en Fátima, La Salette y Akita. En estas apariciones, María siempre hizo hincapié en la necesidad de oración constante, conversión sincera y arrepentimiento, advirtiendo que, sin un cambio profundo en el corazón humano, llegarían tiempos difíciles llenos de conflictos, persecuciones y desastres naturales. El Papa Francisco ha recalcado que vivimos en un momento crucial, en el que la humanidad camina peligrosamente hacia el alejamiento de Dios, seducida por placeres efímeros, materialismo y la indiferencia espiritual. La creciente confusión moral, la crisis dentro de la Iglesia y la pérdida generalizada de fe confirman que vivimos un período profetizado por Nuestra Señora como decisivo para el futuro del mundo. Además, el Santo Padre ha subrayado la importancia vital de la oración constante, especialmente a través del Santo Rosario, como medio fundamental para resistir las embestidas espirituales del mal que buscan dividir y debilitar la fe cristiana. María siempre ha pedido oración intensa y penitencia sincera, no como un castigo, sino como un camino hacia la verdadera paz y reconciliación con Dios. Ella insiste en que la humanidad aún tiene una oportunidad de evitar calamidades mayores si atiende su llamado a una conversión auténtica y urgente. El Papa Francisco, por su parte, enfatiza la necesidad de regresar al Evangelio auténtico y puro, rechazando ideologías ajenas que han infiltrado y confundido incluso a líderes dentro de la propia Iglesia. Vivimos una época donde el secularismo y el relativismo moral desafían diariamente los valores fundamentales del cristianismo, y el Santo Padre, consciente de esta crisis, alerta con firmeza sobre las consecuencias espirituales de esta desviación. María, en su maternal preocupación, nos recuerda que cada uno tiene un papel esencial en esta batalla espiritual. Ella nos invita a abrazar herramientas espirituales poderosas, como el rosario, la confesión frecuente y la Eucaristía vivida con verdadera devoción. El Papa Francisco, en concordancia con estos mensajes, enfatiza que la oración no es opcional, sino absolutamente indispensable para resistir en tiempos de prueba y persecución.
Ante esta situación, la Iglesia nos llama a la vigilancia y a una renovación espiritual urgente. El mundo está enfrentando cambios alarmantes y las señales que antes parecían lejanas o simbólicas se están manifestando con una claridad preocupante. Los mensajes proféticos de la Virgen ya no pueden ser ignorados, pues revelan una realidad que exige respuesta inmediata y decisiva por parte de cada creyente. La crisis actual no es definitiva. Al contrario, representa un llamado a profundizar en nuestra fe, a retornar a la simplicidad del Evangelio y a mantenernos firmes en la esperanza del triunfo final prometido por el Inmaculado Corazón de María. El Papa Francisco insiste en que la oración, especialmente el rezo diario del Santo Rosario, es nuestra mayor defensa contra las fuerzas del mal que buscan destruir la fe y la familia. Finalmente, debemos entender que estos tiempos de dificultad no están destinados a la desesperación, sino a la transformación. María nos ofrece un camino claro hacia Dios, basado en la humildad, la penitencia y la fidelidad. La decisión de responder a este llamado es urgente y depende de cada uno de nosotros. ¿Estamos preparados para actuar o continuaremos indiferentes ante estas señales? El tiempo de decidir es ahora, porque el futuro espiritual de la humanidad depende de cómo respondamos hoy a este llamado divino. Imagina por un instante que recibes un mensaje tan urgente, tan contundente, que es capaz de cambiar para siempre el destino de la humanidad. Recientemente, el Papa Francisco hizo pública una revelación impactante que ha dejado a muchos de nosotros profundamente conmocionados. Pero lo más extraordinario de esta revelación no es solo su urgencia, sino su conexión íntima con las advertencias que la Virgen María lleva siglos transmitiendo en diversas apariciones alrededor del mundo, desde Fátima y La Salette hasta Akita. ¿Qué significan realmente estas advertencias y por qué el Papa decidió mencionarlas justo ahora? Las respuestas pueden sorprenderte y quizás transformar tu vida para siempre. En los últimos tiempos, el Papa Francisco ha expresado abiertamente su preocupación por la dirección peligrosa que la humanidad está tomando. Sus palabras recientes son claras y precisas. La humanidad está alejándose peligrosamente de Dios, caminando hacia una oscuridad espiritual profunda marcada por el pecado, la indiferencia religiosa y la pérdida de valores fundamentales. Pero esta no es solo la percepción del Papa, es exactamente lo que Nuestra Señora predijo hace décadas, advirtiendo sobre un periodo oscuro de confusión espiritual, persecución de los cristianos y una grave crisis dentro de la propia Iglesia. Cada vez que María se ha manifestado, su mensaje no ha sido simplemente una invitación piadosa, sino un llamado urgente a la conversión, a la penitencia y a una transformación radical del corazón. A través de sus apariciones, nos recuerda que la humanidad está caminando peligrosamente hacia el abismo si continúa ignorando el llamado divino a regresar a Dios. Ahora, el Papa Francisco, resonando con estas mismas palabras, subraya la gravedad de este tiempo, recordándonos que estamos en medio de una tormenta espiritual que pone en peligro el destino eterno de millones de almas. ¿Por qué tantos fieles sienten miedo o incertidumbre ante las recientes declaraciones del Santo Padre? Quizás porque percibimos claramente que estas no son advertencias pasajeras, sino señales concretas de que estamos al borde de acontecimientos proféticos ya anunciados por María. Es imposible ignorar la crisis actual en la Iglesia, escándalos, divisiones internas, secularización acelerada y una profunda indiferencia espiritual. Nuestra Señora siempre habló sobre estos signos como indicadores claros de que nos acercamos a tiempos decisivos. Ahora, estas palabras parecen cobrar vida de manera aterradora y evidente.
El Papa Francisco ha insistido en que la única solución frente a estos tiempos difíciles es una auténtica conversión espiritual, una vida profundamente arraigada en la oración, especialmente a través del Santo Rosario, como una defensa poderosa ante las fuerzas del mal. Nuestra Señora nos enseñó que el rosario no es solo una simple devoción, sino un arma espiritual poderosa que puede transformar corazones, detener guerras y hasta cambiar el rumbo de la historia. Por eso, el Papa nos invita insistentemente a retomar esta oración con seriedad, reconociendo su poder para contrarrestar el avance del mal en el mundo. Los mensajes de María no deben provocar miedo, sino despertar una conciencia urgente de que nuestro tiempo es limitado. Durante siglos, la humanidad ha ignorado sus llamadas amorosas a la oración, a la penitencia y al arrepentimiento sincero. Pero hoy, ante las catástrofes naturales, los conflictos internacionales, la creciente violencia, la persecución religiosa y la apostasía generalizada, resulta imposible ignorar que estas profecías están ocurriendo ante nuestros ojos. María continúa llamando a sus hijos, suplicando que volvamos a Dios, porque sabe que solo en Él encontraremos protección y salvación. En esta batalla espiritual, cada uno de nosotros tiene un papel crucial. Nuestra respuesta determinará no solo nuestro destino personal, sino también el de toda la humanidad. El llamado urgente del Papa Francisco no es una simple exhortación religiosa, sino un grito desde lo más profundo del corazón de la Iglesia, alineado con la voz maternal de María, que nos recuerda que estamos en tiempos decisivos y que la indiferencia ya no es una opción viable. No podemos quedarnos indiferentes, esperando que todo pase sin tomar decisiones concretas. Ha llegado el momento de actuar, de volver a la oración constante, a la penitencia y a la práctica sincera de nuestra fe. Quizás te preguntas, ¿qué pasará si seguimos ignorando estos avisos? Nuestra Señora fue muy clara. La humanidad enfrentará grandes pruebas, persecuciones y tribulaciones si no regresa pronto al camino de Dios. Sin embargo, su promesa es también firme y esperanzadora. Aquellos que permanezcan fieles y respondan a su llamado encontrarán refugio seguro en su inmaculado corazón. La oración, especialmente el rosario, será nuestro escudo y protección en medio de las tribulaciones que se avecinan. Por eso, este mensaje del Papa Francisco no es solo una revelación impactante, sino un llamado lleno de amor y misericordia. No esperemos hasta que sea demasiado tarde. Escuchemos ahora esta voz que viene del cielo, una voz que busca salvarnos de los peligros inminentes y guiarnos al verdadero camino de la salvación eterna. Nuestra Señora nos está extendiendo su mano, invitándonos a la conversión, la oración y la penitencia. Es tiempo de decidir si aceptaremos o no su invitación. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo: he llegado hasta el final. Ahora aparecerán 2 videos más en pantalla para que sigas profundizando en estos mensajes celestiales. Suscríbete al canal para no perderte futuras revelaciones urgentes. Recuerda que cada decisión que tomes hoy puede definir tu destino eterno. Vivimos un tiempo crítico, una época que parece haber salido directamente de las profecías anunciadas por la Virgen María. Durante siglos, la Madre de Dios ha venido al mundo para advertirnos amorosamente sobre lo que ocurriría si la humanidad se apartaba del camino divino. Estas apariciones, aprobadas oficialmente por la Iglesia, no son simples anécdotas religiosas, sino mensajes trascendentales que tienen consecuencias eternas para nuestra salvación. Y ahora, sorprendentemente, el Papa Francisco retoma estas advertencias con una intensidad sin precedentes, invitándonos a escuchar atentamente lo que el cielo nos está diciendo. Cada aparición mariana ha sido clara en su contenido: conversión, oración,
y penitencia son necesarias para evitar males mayores. Sin embargo, muchos han tratado estas advertencias como si fueran relatos del pasado, mensajes simbólicos sin relevancia en la actualidad. Pero hoy, al mirar a nuestro alrededor, descubrimos con asombro que estas profecías están cobrando vida ante nuestros propios ojos. Las guerras, la creciente hostilidad hacia la fe cristiana, el caos moral en la sociedad y la crisis interna en la Iglesia son señales contundentes de que estamos viviendo momentos decisivos. La Santísima Virgen ha advertido sobre un tiempo en que la apostasía crecería tanto que muchos abandonarían la fe sin darse cuenta, atraídos por falsos profetas y doctrinas alejadas del Evangelio auténtico. Observando el mundo actual, podemos notar con claridad que esta profecía se está cumpliendo. Líderes religiosos predicando un mensaje diluido, el pecado aceptado como algo normal y la verdad cristiana siendo constantemente ridiculizada y atacada en nombre de la tolerancia y el relativismo moral. La confusión se ha apoderado incluso de muchos líderes religiosos y la claridad del mensaje de Cristo parece estar siendo ocultada bajo ideologías modernas que prometen una falsa felicidad. El Papa Francisco ha tomado una postura firme frente a estos acontecimientos. En sus intervenciones más recientes, ha señalado que la única salida ante esta crisis es un retorno sincero a la oración y a la vida sacramental. Ha llamado con fuerza a todos los fieles a renovar su compromiso con Cristo, enfatizando especialmente la importancia del Santo Rosario como arma espiritual en estos tiempos difíciles. Las palabras del Papa no son casuales ni improvisadas. Reflejan una profunda conciencia de la gravedad espiritual que enfrenta la humanidad y son eco directo de lo que Nuestra Señora ha venido diciendo en cada una de sus apariciones. María no nos pide algo imposible. Ella conoce nuestra fragilidad, nuestras debilidades y los desafíos que enfrentamos en este mundo que busca alejarnos de Dios. Por eso nos da herramientas sencillas, pero poderosas: el rosario, la penitencia y la Eucaristía. A través de estas prácticas podemos resistir con firmeza las tentaciones y mantenernos firmes en medio de una sociedad cada vez más hostil a la fe cristiana. La oración constante es la clave para mantenernos conectados al cielo, fortalecidos espiritualmente para enfrentar con valentía lo que está por venir. Sin embargo, la realidad actual es alarmante. La sociedad parece haber perdido la brújula espiritual y moral, sumergida en un relativismo que cuestiona y ridiculiza la fe auténtica. Los valores cristianos son continuamente atacados, especialmente en temas como la familia, el matrimonio, la vida y la moralidad sexual. La Virgen ya había advertido sobre esta situación, anticipando que estos ataques serían una clara señal de que estábamos entrando en tiempos difíciles. Ahora, más que nunca, estas advertencias parecen estar ocurriendo frente a nuestros ojos de manera innegable. Pero María no viene únicamente para advertirnos, también nos ofrece esperanza. Ella nos asegura que aunque estos tiempos sean difíciles, la victoria final será de Dios. Quienes permanezcan fieles recibirán protección y fuerzas para resistir. Sin embargo, esta protección no será automática. Dependerá de la decisión consciente de cada persona de regresar a Dios, de retomar la oración diaria, de participar activamente en la Eucaristía y de vivir según los mandamientos divinos. La Virgen nos llama claramente a tomar esta decisión ahora mismo, sin postergaciones. El Papa Francisco ha reiterado con urgencia la necesidad de conversión y preparación espiritual. Sus palabras no son casualidad, sino una alerta que viene desde el corazón mismo de la Iglesia, resonando profundamente con los mensajes marianos.
La conversión que nos piden María y el Papa no es algo superficial, implica un cambio radical en nuestra forma de vivir y relacionarnos con Dios. Es una invitación a abandonar el pecado, regresar a los sacramentos y vivir cada día como si fuera el último, conscientes de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Estamos en un momento decisivo, un tiempo que exige que tomemos decisiones firmes y valientes. Ya no podemos seguir viviendo con indiferencia, creyendo que las cosas mejorarán por sí mismas. El mundo necesita urgentemente almas decididas a vivir plenamente el Evangelio, personas que se comprometan con Dios, aunque eso implique ir contra la corriente. María nos pide que tomemos en serio sus palabras. Ella es nuestra madre y conoce perfectamente lo que necesitamos para atravesar esta tormenta espiritual. Hoy más que nunca necesitamos tomar su mano y seguir sus instrucciones con fidelidad, porque el tiempo de gracia se agota y cada decisión cuenta. Ha llegado el momento de responder a este llamado celestial. Es hora de decidir entre seguir a Dios con sinceridad o quedar expuestos a las consecuencias de un mundo que insiste en rechazarlo. Nuestra Señora, junto al Papa Francisco, nos invita a tomar esta decisión ahora, antes de que sea demasiado tarde. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo. He llegado hasta el final. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. A continuación, aparecerán 2 videos recomendados que te ayudarán a profundizar en estos temas tan urgentes. La urgencia que se percibe en las palabras recientes del Papa Francisco no debe tomarse a la ligera. Vivimos momentos en los que muchos signos anunciados por la Virgen María parecen manifestarse ante nuestros ojos con una claridad estremecedora. Por siglos, las apariciones marianas han advertido sobre tiempos difíciles, persecuciones a la Iglesia y una profunda crisis espiritual y moral. Estas no son palabras inventadas para causar temor, sino mensajes amorosos destinados a despertar nuestra conciencia dormida, a fin de que actuemos antes de que sea demasiado tarde. El Papa ha insistido en que estamos viviendo una época de engaños sutiles pero devastadores, una época en la que el mal se disfraza de bien, confundiendo incluso a quienes deberían estar alerta. Nuestra Señora ya nos había advertido sobre esto, anunciando que llegarían tiempos en los cuales la verdad sería manipulada y la fe auténtica ridiculizada. Mirando alrededor, podemos ver claramente que estas profecías se están cumpliendo. Las verdades fundamentales del cristianismo están siendo diluidas o distorsionadas, incluso por algunos que deberían protegerlas y anunciarlas con claridad. Pero este llamado del Papa Francisco también nos trae esperanza. Aunque advierte con firmeza sobre los peligros que nos rodean, también señala el camino para superarlos. Este camino no es otro que el retorno sincero y profundo a Dios, el rechazo decidido al pecado y una vida centrada en la oración constante, especialmente en el rezo del Santo Rosario. María nos entregó esta oración no como una simple tradición religiosa, sino como un arma espiritual capaz de cambiar el destino del mundo. A través del rosario, podemos obtener fuerzas espirituales para resistir las tentaciones y mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando todo parece oscuro. El rosario es mucho más que una oración repetitiva. Es una poderosa herramienta espiritual, una cadena de gracia que conecta nuestro corazón con el cielo, permitiéndonos recibir directamente la ayuda divina. Cada Ave María que pronunciamos con devoción es una afirmación contundente de nuestra fe y nuestra decisión de permanecer cerca de Dios. En tiempos en que muchas voces intentan distraernos y alejarnos de Cristo, esta oración sencilla pero profunda se convierte en nuestro refugio seguro y nuestra defensa más eficaz contra el mal.
Nuestra Señora, en sus apariciones en Fátima, Lourdes y La Salette, entre otras, ha enfatizado repetidamente que la humanidad necesita urgentemente regresar a la oración constante, especialmente al rezo diario del rosario. Ella promete que, si lo hacemos con fidelidad, encontraremos protección y paz, incluso en medio de la tormenta más fuerte. En tiempos tan convulsos como estos, el Papa Francisco se une a esta insistente recomendación mariana, consciente de que solo una vida arraigada en la oración puede ofrecer verdadera seguridad y fortaleza espiritual. Vivimos tiempos difíciles en los que la fe cristiana es duramente atacada, no solo en lugares lejanos, sino también en nuestro entorno inmediato. La secularización avanza con rapidez, erosionando los valores cristianos más profundos. Las apariciones marianas predijeron este fenómeno, la crisis moral, la persecución a los creyentes y la creciente indiferencia espiritual son signos claros de que las profecías están en pleno cumplimiento. Frente a esta realidad, no podemos permanecer pasivos ni indiferentes. Necesitamos tomar una decisión firme y comprometida. María, en su infinita misericordia, nos invita a no tener miedo, sino a confiar plenamente en Dios, pues Él siempre escucha nuestras súplicas cuando son hechas con humildad y sinceridad. El Papa Francisco refuerza este mensaje de confianza, recordándonos que, aunque vivamos tiempos difíciles, Dios jamás abandona a sus hijos. La historia de la Iglesia demuestra que las mayores crisis han sido oportunidades para un renacimiento espiritual, siempre que los fieles hayan respondido al llamado del cielo con valor y determinación. No podemos seguir ignorando las claras advertencias que Nuestra Señora ha hecho durante siglos. Sus mensajes no fueron dados para causar temor, sino para preparar a la humanidad. Ella nos ofrece una salida clara y segura: conversión sincera, oración constante y penitencia voluntaria, aceptada con amor. El Papa Francisco, al traer nuevamente estos mensajes al presente, nos exhorta a tomarlos en serio, porque el tiempo para actuar se acorta rápidamente. Nuestra respuesta debe ser inmediata y sincera. No se trata solo de evitar males mayores, sino también de redescubrir el verdadero sentido de nuestra vida, la alegría profunda que proviene de estar cerca de Dios. Cada uno de nosotros está llamado a ser luz en medio de la oscuridad actual, testimoniando con nuestra vida el mensaje que María nos ha dado, que Dios nos ama profundamente, pero que la conversión es indispensable para experimentar plenamente su misericordia. No podemos quedarnos indiferentes ante esta revelación urgente que el Papa Francisco ha compartido con el mundo. Es tiempo de tomar una decisión firme por Dios, por la fe, por la oración constante y la conversión real. El cielo nos ha dado señales claras y depende de cada uno responder con determinación y valentía. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo: he llegado hasta el final. Ahora en pantalla aparecerán 2 vídeos recomendados para que puedas seguir profundizando en estos temas. No olvides suscribirte y compartir este mensaje, pues cada acción cuenta en esta decisiva batalla espiritual. Ante esta realidad tan seria que enfrentamos, la Virgen María nos recuerda algo esencial: no estamos solos en esta batalla espiritual. Ella, como Madre amorosa, se ha manifestado numerosas veces para advertirnos, consolarnos y guiarnos hacia el camino correcto, siempre extendiéndonos sus manos llenas de ternura y misericordia. Ahora, en este tiempo decisivo, es urgente que abramos nuestros corazones a estos mensajes y reconozcamos la profundidad y seriedad de lo que se nos está revelando desde el cielo. Durante siglos, María ha venido preparándonos para estos momentos de prueba que vivimos ahora. Sus mensajes en Fátima, Akita y La Salette no fueron casualidades aisladas ni sucesos meramente históricos,
sino avisos claros de lo que enfrentaría el mundo si se apartaba de Dios. La humanidad, en su soberbia y orgullo, creyó poder vivir alejada del amor divino, confiando en sus propias fuerzas, en la tecnología y en las soluciones pasajeras que el mundo ofrece. Pero hoy, más que nunca, comprobamos lo equivocado de ese camino, pues sin Dios, el vacío espiritual es insuperable y ninguna solución humana puede resolver la crisis espiritual que vivimos. El Papa Francisco ha subrayado reiteradamente que nuestra única esperanza está en regresar con humildad y sinceridad al Evangelio. La conversión que él propone no es un simple cambio de hábitos externos. Es una profunda transformación del corazón que pasa por reconocer nuestras faltas, arrepentirnos genuinamente y volver a abrazar la vida sacramental. Este llamado es más urgente hoy, porque la misericordia de Dios no esperará eternamente a quienes eligen rechazarla una y otra vez. Estamos llegando a un punto crucial en el que cada decisión personal tiene un impacto significativo en nuestro futuro espiritual. La Virgen María, en sus múltiples apariciones, nos ha pedido con insistencia que volvamos a la oración, especialmente al rezo constante del Santo Rosario. Y este pedido no es caprichoso, es porque ella sabe que el rosario es un instrumento poderoso que Dios nos ha regalado para protegernos espiritualmente en tiempos de confusión, guerra espiritual y persecución de la fe. Cuando rezamos con verdadera devoción, establecemos una conexión directa con el cielo. Una conexión que nos fortalece frente a las dificultades y nos protege contra las estrategias del maligno. Además, el Papa Francisco insiste en que estamos viviendo un momento crucial para la humanidad, una crisis moral profunda, un alejamiento casi total de los valores esenciales que sostienen nuestra vida espiritual y una clara pérdida de fe que afecta incluso a sectores antes profundamente creyentes. Esta crisis no es casualidad, sino resultado de un proceso lento y doloroso de secularización, donde la sociedad moderna ha ido sustituyendo poco a poco la fe en Dios por ideologías que prometen libertad, pero conducen inevitablemente al vacío interior y al sufrimiento espiritual. María, en su sabiduría maternal, advirtió sobre estas realidades mucho antes de que se manifestaran claramente. En la Salet, Fátima y Akita, anunció que llegaría un momento en que la fe sería perseguida y ridiculizada. La Iglesia experimentaría grandes divisiones internas y muchos perderían la esperanza en medio de una crisis espiritual generalizada. Observando la actualidad, no podemos negar que estamos en medio de estos eventos profetizados. Ahora la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros, escuchar o ignorar el llamado celestial. Ante esta realidad debemos actuar de inmediato. Nuestra respuesta no puede seguir siendo la indiferencia ni la tibieza espiritual. El tiempo de la misericordia aún está abierto, pero no sabemos cuánto más durará esta oportunidad. Debemos aprovechar cada momento para acercarnos más profundamente a Dios, hacer penitencia sincera y rezar con renovado fervor. Esta es la única manera de resistir los desafíos que enfrentamos actualmente, y también la única vía segura para protegernos ante las pruebas que vendrán. El Papa Francisco nos exhorta a vivir estos tiempos con valentía y esperanza. Aunque las profecías marianas sean claras en señalar tribulaciones, persecuciones y pruebas difíciles, también anuncian una gran victoria espiritual para aquellos que permanezcan fieles hasta el final. María no solo nos ha revelado los peligros, sino que también nos ha prometido su protección maternal si acudimos a ella con fe y confianza. Nos pide específicamente que recemos el rosario diariamente, practiquemos la penitencia y vivamos en unión íntima con Dios a través de los sacramentos. Por eso, ahora más que nunca,
Debemos ser testigos valientes de nuestra fe, testimonios vivos del amor y la misericordia divina en medio de un mundo que desesperadamente necesita la luz del Evangelio. Cada oración, cada acto de amor, cada sacrificio que hacemos por amor a Dios tiene un valor inmenso, no solo para nuestra salvación personal, sino también para la transformación espiritual del mundo entero. Somos llamados a ser protagonistas activos en esta batalla espiritual, ayudando a la Virgen María a rescatar almas para Cristo, llevando esperanza donde hay desesperación, fe donde hay dudas y amor donde reina el odio. Por lo tanto, el mensaje urgente del Papa Francisco y de Nuestra Señora no busca generar miedo, sino conciencia. Es un llamado amoroso a regresar a Dios con toda sinceridad, porque en Él está nuestra verdadera paz y seguridad. El momento es ahora. No podemos esperar más para responder a este llamado. La Virgen María extiende su mano hacia nosotros, ofreciéndonos su protección materna. Está en nuestras manos aceptar esta invitación celestial y permitir que su presencia transforme nuestras vidas para siempre. Si has llegado hasta aquí, deja tu comentario abajo diciendo: he llegado hasta el final. Además, te invito a que compartas este mensaje con aquellos que necesitan escucharlo urgentemente. Ahora en pantalla aparecerán 2 videos más para que continúes profundizando en estos mensajes tan importantes para nuestra época. Recuerda suscribirte y apoyar este canal que busca iluminar tu camino espiritual en estos tiempos decisivos. En estos tiempos de incertidumbre y confusión, la voz del Papa Francisco se levanta con más fuerza y claridad que nunca, llamando a la humanidad a una urgente y profunda conversión. Sus palabras no solo reflejan su propia preocupación, sino que resuenan en total sintonía con los mensajes proféticos que la Virgen María ha entregado a lo largo de los siglos. Estamos siendo llamados a comprender que las advertencias del cielo no son meras historias destinadas a infundir temor o preocupación, sino auténticos llamados amorosos que buscan salvarnos del peligro espiritual que nos acecha. Durante siglos, Nuestra Señora ha aparecido en diferentes partes del mundo para advertir a sus hijos sobre lo que podría suceder si se alejaban del camino que conduce hacia Dios. En apariciones como las de Fátima, Lourdes, La Salette y Akita, sus mensajes han sido claros, directos y llenos de misericordia. Ella siempre ha advertido sobre tiempos en que la humanidad sería puesta a prueba, donde el pecado alcanzaría niveles alarmantes y la fe sería atacada de manera implacable. Observando la actualidad, vemos claramente cómo estas profecías se están cumpliendo frente a nuestros ojos con asombrosa precisión. Nuestra sociedad, dominada por el relativismo moral y el secularismo extremo, parece estar ciega ante las señales evidentes que el cielo nos envía constantemente. El alejamiento de Dios no solo es evidente, sino que se celebra como un supuesto progreso. Sin embargo, las consecuencias de esta elección son devastadoras. Crisis familiares profundas, violencia creciente, falta de respeto por la vida humana y un vacío espiritual que ningún placer material puede llenar. La Virgen María, anticipándose a estos tiempos difíciles, nos ha llamado repetidamente a regresar al camino recto antes de que sea demasiado tarde. El Papa Francisco, consciente de la gravedad del momento presente, ha intensificado su mensaje sobre la necesidad urgente de regresar a Dios mediante la oración sincera y constante, especialmente a través del Santo Rosario. Esta oración no es solo una devoción tradicional, sino una herramienta poderosa que Dios nos ha dado precisamente para estos tiempos difíciles. Cuando rezamos el rosario, meditamos en los misterios de la vida de Cristo, permitiendo que nuestros corazones se alineen nuevamente con la voluntad divina
Esta conexión espiritual, profunda y real, es justamente lo que necesitamos para enfrentar los desafíos que vienen. Además, el rosario posee un poder espiritual extraordinario. Cada Ave María que rezamos es como una luz que rompe las tinieblas espirituales que nos rodean. En momentos donde parece que el mal avanza sin resistencia, esta oración sencilla, repetida con fe y devoción, tiene la capacidad de detener guerras, cambiar corazones endurecidos y atraer la misericordia divina sobre el mundo entero. Nuestra Señora ha insistido en este punto en cada una de sus apariciones, subrayando que mediante el rosario podemos obtener la conversión de pecadores, protección para nuestras familias y la gracia necesaria para perseverar hasta el final. Pero, lamentablemente, el mundo moderno parece haber olvidado esta verdad espiritual esencial. Muchos cristianos, incluso practicantes, han dejado de lado la oración diaria, considerándola innecesaria o anticuada. Esta indiferencia espiritual nos ha vuelto vulnerables a la confusión, a las dudas y a los engaños del maligno, quien busca constantemente apartarnos del camino hacia Dios. María nos advierte sobre esta estrategia, llamándonos con urgencia a retomar nuestra vida espiritual, reforzar nuestra fe mediante los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, y cultivar una devoción sincera hacia ella, nuestra Madre Protectora. El Papa Francisco no deja de advertir sobre la importancia crucial de estos tiempos. Sus palabras resuenan con la autoridad espiritual propia de quien comprende profundamente el riesgo en el que nos encontramos. Él no busca alarmarnos innecesariamente, sino despertar nuestra conciencia dormida. Nos invita a actuar con decisión, valentía y confianza en la misericordia divina. En este contexto, la conversión personal ya no es solo un asunto privado, sino una cuestión fundamental para el futuro espiritual de toda la humanidad. Cada uno de nosotros está llamado a responder personalmente a esta invitación celestial. No podemos seguir postergando nuestra conversión ni confiar en que tendremos más tiempo mañana. La misericordia divina está abierta hoy, ahora, en este instante. Pero llegará el momento en que esta oportunidad se cierre y quienes hayan rechazado los llamados del cielo lamentarán no haber respondido cuando podían hacerlo. Por eso, el mensaje de María, reforzado hoy por el Papa Francisco, es tan urgente. Necesitamos volver a Dios ahora mismo. Necesitamos rezar con seriedad, arrepentirnos sinceramente, acercarnos a los sacramentos con devoción renovada y vivir nuestra fe con valentía y alegría auténtica, aunque eso signifique ir contra la corriente del mundo actual. Es tiempo de decidir en qué bando espiritual queremos estar, con Dios, protegidos bajo el manto de María o alejados de Él, enfrentando solos las consecuencias de nuestra indiferencia. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo: he llegado hasta el final. Además, comparte este video con aquellas personas que amas para que también reciban esta invitación urgente del cielo. Ahora, aparecerán en pantalla 2 videos recomendados para continuar profundizando en estos temas fundamentales. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque seguiremos compartiendo mensajes vitales para la salvación de las almas en estos tiempos cruciales. Ante los acontecimientos actuales, es imposible no detenerse un momento para preguntarse: ¿estaremos viviendo precisamente en esos días que la Virgen María anunció con tanta claridad en sus apariciones? Los signos de los tiempos parecen gritar desde cada rincón del mundo, invitándonos urgentemente a reflexionar sobre el estado espiritual en el que nos encontramos. No se trata solo de sucesos aislados
observamos una cadena constante de eventos que indican un serio deterioro moral y espiritual, algo que Nuestra Señora nos ha venido advirtiendo durante generaciones. El Papa Francisco, con profunda sabiduría espiritual, nos llama continuamente a abrir los ojos y prestar atención a estas señales que vienen del cielo. Él no habla desde una simple perspectiva humana, sino con una autoridad que reconoce claramente los tiempos espirituales críticos que estamos atravesando. Su voz resuena como un eco contemporáneo de lo que Nuestra Señora ha revelado en apariciones reconocidas por la Iglesia, tales como las de Fátima, Akita, Garabandal y La Salette, todas ellas acompañadas por advertencias claras sobre el destino de la humanidad si ésta no se vuelve nuevamente hacia Dios. La Virgen María, como madre compasiva y amorosa, siempre ha hablado con ternura, pero también con una firmeza que no deja lugar a dudas. Sus mensajes tienen un propósito claro y definido: llamar a la humanidad a la conversión urgente antes de que sea demasiado tarde. No son mensajes destinados a generar miedo o desesperanza, sino todo lo contrario. Ofrecen esperanza y misericordia a quienes se decidan sinceramente por Dios. Pero también advierten con claridad sobre las consecuencias de ignorar sus llamados celestiales. En este contexto, el Papa Francisco nos recuerda que vivimos una crisis sin precedentes, no solo en el mundo secular, sino incluso dentro de la propia Iglesia. Esta crisis no es casualidad, sino consecuencia directa del rechazo constante de los mandamientos divinos y de la enseñanza clara del Evangelio. Cada vez es más evidente que la humanidad ha preferido seguir su propio camino, confiando en soluciones humanas superficiales y pasajeras, olvidando por completo la necesidad profunda de una vida arraigada en Dios y sus leyes eternas. María ya había anticipado esta situación en sus apariciones históricas. En La Salette, Francia, lloró amargamente por los pecados del mundo y advirtió sobre los males que vendrían si la humanidad no regresaba al camino de Dios. En Fátima, Portugal, habló claramente sobre las consecuencias devastadoras del pecado y la indiferencia hacia Dios. Guerras, conflictos, persecuciones a la fe y una profunda crisis espiritual y moral que afectaría incluso a los líderes de la Iglesia. Hoy, mirando nuestro mundo, es imposible no reconocer que estamos viendo estas profecías cumplirse ante nuestros ojos con una precisión inquietante. Ante estas realidades, la Virgen María nunca nos deja solos ni desamparados. Siempre ofrece caminos claros y eficaces para superar la crisis espiritual que enfrentamos. Entre estos caminos destaca la oración constante, especialmente el rosario diario, que es la herramienta espiritual más recomendada por María en todas sus apariciones. Esta sencilla pero profunda oración es presentada por Nuestra Señora como un arma poderosa capaz de protegernos contra las influencias del maligno, de detener guerras y conflictos y de traer paz al mundo entero. Sin embargo, muchos cristianos han abandonado esta práctica vital, considerándola innecesaria en la sociedad moderna. Aquí está precisamente el gran peligro espiritual: creer que podemos resistir solos las fuerzas del mal, que podemos vencer las tentaciones sin la ayuda constante del cielo. María insiste en que esto es imposible. Necesitamos urgentemente reconectarnos con Dios a través de la oración, renovar nuestra vida sacramental con especial énfasis en la confesión y la Eucaristía, y vivir cada día como verdaderos discípulos de Cristo. El Papa Francisco insiste con gran urgencia en este mensaje. No podemos seguir actuando como si nada sucediera. No podemos seguir indiferentes ante las claras advertencias que nos llegan del cielo. Estamos ante una elección fundamental:
O bien decidimos convertirnos sinceramente y regresar al camino del Evangelio, o enfrentaremos las graves consecuencias espirituales y materiales que conlleva vivir alejados de Dios. María no solo advierte sobre el peligro, sino que también promete protección y ayuda a todos aquellos que respondan con fidelidad y humildad a su llamado. Ella es nuestra Madre Celestial, dispuesta siempre a interceder ante su Hijo por cada uno de nosotros. Nos invita con ternura a refugiarnos en su inmaculado corazón, donde encontraremos seguridad, consuelo y fuerza espiritual para enfrentar los desafíos que vendrán. La decisión está en nuestras manos. Es tiempo de tomar en serio estos llamados, de renovar nuestra vida espiritual con un compromiso real, alejándonos del pecado y acercándonos al amor misericordioso de Dios. La conversión no puede esperar. Es urgente y necesaria para que podamos atravesar los tiempos difíciles que se avecinan protegidos bajo el manto de María. Por eso, ahora es el momento de actuar. No esperemos hasta que sea demasiado tarde. Aprovechemos cada oportunidad para fortalecer nuestra fe, nuestra oración y nuestra unión con Cristo. El tiempo de misericordia es ahora. Cada día cuenta, cada oración es valiosa, cada sacrificio ofrecido por amor es capaz de traer gracias inmensas al mundo. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo con confianza y alegría: he llegado hasta el final. Ahora en pantalla aparecerán 2 videos recomendados para que continúes profundizando en estos importantes mensajes espirituales. Recuerda suscribirte al canal y compartir este mensaje con aquellos que necesiten escucharlo urgentemente, porque cada decisión que tomemos hoy tiene consecuencias eternas. En medio del caos espiritual que atraviesa nuestro mundo, es necesario recordar que la Virgen María nunca ha dejado de señalar claramente la salida segura ante las dificultades que enfrentamos. Su mensaje constante, repetido con firmeza, pero también con profundo amor maternal, apunta siempre hacia una única dirección: volver nuestros corazones sinceramente hacia Dios. Pero hoy, más que nunca, ese llamado se vuelve urgente y decisivo, porque el tiempo de gracia que vivimos está limitado. Cada uno de nosotros debe elegir ahora mismo entre el camino del arrepentimiento sincero o continuar viviendo en una peligrosa indiferencia espiritual. El Papa Francisco, consciente de la gravedad de estos tiempos, insiste una y otra vez en que la humanidad se encuentra en un momento decisivo. Él, como pastor espiritual, siente profundamente la responsabilidad de alertar a todos sobre las consecuencias que tendrá nuestra decisión de seguir alejados de Dios. Sus recientes mensajes reflejan claramente esa urgencia, haciendo eco directo de las advertencias que María ha transmitido en sus múltiples apariciones aprobadas por la Iglesia. ¿Por qué tantos fieles sienten en su interior una profunda inquietud frente a las palabras del Papa? Porque en el fondo de nuestro corazón sabemos que estamos presenciando eventos proféticos anunciados hace mucho tiempo. Observamos cómo la apostasía se extiende silenciosamente, la fe se debilita rápidamente y los valores cristianos fundamentales son sustituidos por ideologías que promueven una falsa libertad, un placer momentáneo que conduce inevitablemente al vacío y al sufrimiento espiritual. Las profecías marianas han señalado con precisión estos tiempos difíciles. En Akita, Japón, Nuestra Señora advirtió claramente sobre divisiones internas en la Iglesia, conflictos entre líderes religiosos y una confusión doctrinal que provocaría un enorme dolor espiritual a los fieles. Hoy, al mirar dentro y fuera de la Iglesia, no podemos ignorar que estas advertencias están cumpliéndose literalmente. La confusión doctrinal se expande con rapidez, dejando a muchos creyentes en una incertidumbre profunda acerca de la verdadera enseñanza de Cristo.
El Papa Francisco reconoce esta realidad alarmante y nos recuerda con insistencia que la solución no puede venir de estrategias humanas ni de soluciones superficiales. La única respuesta eficaz ante esta crisis espiritual es una renovación profunda de nuestra vida cristiana. Necesitamos regresar urgentemente a la oración constante, especialmente al Santo Rosario, porque esta oración poderosa es capaz de detener el avance del mal y traer paz verdadera a nuestras familias y comunidades. Cada aparición mariana ha subrayado siempre la importancia crucial del rosario. María insiste en ello porque conoce bien las estrategias del maligno y sabe que esta sencilla oración, repetida con fe y devoción, puede derrotarlo. A través del rosario, meditamos en los misterios de Cristo, permitiendo que nuestra mente y corazón se llenen de luz divina, alejando así la oscuridad espiritual que busca envolvernos constantemente. Sin embargo, es preocupante ver que muchos creyentes hoy en día han abandonado la oración cotidiana. Esta ausencia de oración es precisamente lo que nos hace vulnerables al pecado y a la confusión espiritual. María nos advierte que sin una vida espiritual fuerte y constante, estaremos expuestos a engaños que pondrán en riesgo no solo nuestra paz interior, sino incluso nuestra salvación eterna. Por eso es urgente que retomemos la oración con renovado entusiasmo, especialmente el rosario diario, para mantenernos protegidos en estos tiempos tan complejos. El llamado del Papa Francisco y la Virgen María no es un simple aviso religioso, es un llamado urgente que nace del amor profundo hacia la humanidad. El propósito no es infundir miedo, sino despertar nuestra conciencia espiritual dormida, invitándonos a regresar a Dios mientras todavía hay tiempo. Cada día que pasa es una nueva oportunidad que Dios nos brinda para convertirnos sinceramente, dejar atrás nuestros pecados y caminar firmemente en dirección al cielo. Es hora de actuar con determinación y valentía. No podemos permitirnos seguir indiferentes ante la grave situación espiritual que enfrentamos. María nos invita con amor maternal a refugiarnos en su inmaculado corazón, porque sabe que allí encontraremos seguridad y protección en estos tiempos difíciles. Su promesa es firme. Aquellos que respondan con sinceridad y confianza a sus llamados, que recen con fidelidad y permanezcan firmes en la fe, recibirán protección especial en los días de prueba que están por venir. El Papa Francisco también ha insistido en la importancia crucial de la Eucaristía. En estos tiempos difíciles, recibir a Cristo sacramentado con reverencia y un corazón puro es fundamental para fortalecer nuestra vida espiritual. La Virgen María ha recordado en diversas ocasiones que sin la Eucaristía perdemos la fuerza necesaria para resistir las tentaciones del mundo. La Eucaristía es, por tanto, un regalo divino que necesitamos valorar profundamente, especialmente ahora que la fe es atacada y la Iglesia enfrenta desafíos nunca vistos antes. Estamos ante un momento histórico crucial. La decisión que tomemos hoy definirá no solo nuestro futuro personal, sino también el destino de generaciones enteras. Es tiempo de escuchar seriamente los llamados celestiales, regresar sinceramente a Dios, renovar nuestro compromiso con la fe auténtica y vivir en oración constante. Solo así podremos encontrar verdadera paz y seguridad en medio del caos que enfrentamos actualmente. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo con fe y determinación: he llegado hasta el final. Ahora aparecerán en pantalla 2 videos más recomendados para continuar profundizando en estas verdades fundamentales. No olvides suscribirte y compartir este mensaje urgente, porque muchos necesitan escucharlo para tomar decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre. Ante la grave crisis espiritual que afronta nuestra generación, la pregunta más importante es:
¿Cómo debemos responder nosotros ante este urgente llamado del cielo? La Virgen María, en su inmensa misericordia, nunca nos ha dejado desamparados, sino que continuamente nos ha mostrado cómo prepararnos espiritualmente para enfrentar con valentía estos tiempos difíciles. A través de sus mensajes, ella nos ofrece no solo una advertencia clara sobre los peligros que vendrán, sino también una solución segura para resistir y vencer en esta dura batalla espiritual. En repetidas ocasiones, María ha enfatizado que nuestra principal defensa está en cultivar una vida espiritual sólida, cimentada sobre tres pilares esenciales: la oración constante, la penitencia voluntaria y la participación frecuente en los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. Estas prácticas espirituales no deben verse como simples rutinas religiosas, sino como recursos fundamentales que Dios mismo nos ha entregado para fortalecernos en medio de las pruebas y para protegernos contra las influencias del mal. La oración, especialmente el rosario diario, es quizás la recomendación más repetida y urgente de Nuestra Señora en todas sus apariciones aprobadas por la Iglesia. Ella sabe perfectamente que esta oración, meditada con devoción y sinceridad, posee un poder espiritual que sobrepasa nuestra comprensión humana. Cada vez que tomamos en nuestras manos el rosario, establecemos una conexión directa con el cielo. Recibimos gracias abundantes para nuestra alma y ayudamos a sostener espiritualmente al mundo que tanto lo necesita. El Papa Francisco, consciente de esta realidad, también ha enfatizado continuamente la necesidad urgente de retomar esta poderosa oración mariana en la vida cotidiana. Sus palabras, profundamente arraigadas en las enseñanzas espirituales de María, subrayan que vivimos tiempos excepcionales en los que la fe auténtica está bajo ataque constante y en los que necesitamos urgentemente renovar nuestra confianza en Dios mediante la oración y la vida sacramental. El Papa nos recuerda con claridad que la batalla espiritual que vivimos actualmente no puede enfrentarse sin la ayuda divina que recibimos al rezar con constancia y devoción. Otra práctica espiritual fundamental mencionada por María es la penitencia voluntaria. Ella no nos pide penitencia como castigo, sino como una herramienta de reparación espiritual que tiene poder para cambiar corazones endurecidos, sanar heridas profundas y abrir caminos de misericordia en la humanidad. La penitencia sincera es una forma de unir nuestros sacrificios a la cruz de Cristo, participando así en la redención de nuestras propias almas y las almas de muchos que aún viven alejados del amor de Dios. Vivimos en una época en la que el sufrimiento es inevitable. Sin embargo, María nos enseña que podemos transformar estos sufrimientos cotidianos en valiosas oportunidades espirituales, ofreciéndolos a Dios con amor y paciencia. Cuando hacemos esto, participamos activamente en la misión redentora de Cristo y contribuimos a sanar las heridas espirituales de un mundo cada vez más sumergido en la confusión y el pecado. Otro pilar fundamental para resistir en estos tiempos difíciles es la vivencia profunda de la Eucaristía. María nos recuerda constantemente que la comunión frecuente y reverente no es simplemente una rutina religiosa, sino una necesidad espiritual esencial para nuestra vida cristiana. Recibir a Jesús sacramentado con fe auténtica transforma nuestra vida, fortaleciéndonos interiormente y protegiéndonos de las tentaciones y ataques espirituales. Sin embargo, la realidad actual es alarmante. Muchos fieles han perdido la conciencia del valor incalculable de la Eucaristía. En muchos lugares se observa una creciente indiferencia hacia este sacramento, una falta de respeto y reverencia que entristece profundamente el corazón de Cristo. María nos llama urgentemente a renovar nuestro amor por Jesús sacramentado.
porque sabe que sin Él no podremos superar los desafíos espirituales que ya están sobre nosotros. El Papa Francisco también ha advertido sobre la necesidad de redescubrir el respeto y la devoción profunda hacia la Eucaristía como una prioridad urgente. Frente a las persecuciones, crisis económicas, guerras y tribulaciones anunciadas por Nuestra Señora, la única seguridad que tendremos será nuestra fe firme y nuestra vida espiritual auténtica. Solo aquellos que decidan sinceramente vivir cerca de Dios podrán mantenerse firmes ante lo que viene. La conversión auténtica ya no es una opción que podemos aplazar. Es una decisión que debemos tomar hoy mismo con seriedad, porque las consecuencias espirituales serán eternas. La Virgen María nos asegura que aquellos que permanezcan fieles, humildes y en oración constante, recibirán protección celestial en los momentos más difíciles. Ella promete que su inmaculado corazón será nuestro refugio seguro, y que, incluso en los días más oscuros, no estaremos solos, porque ella permanecerá siempre a nuestro lado. Es hora de decidir con valentía, es hora de actuar con determinación y tomar en serio estos mensajes celestiales. El Papa Francisco y la Virgen María insisten juntos en que ya no podemos retrasar nuestra conversión. Necesitamos renovar nuestra vida espiritual, comprometernos firmemente con Dios y actuar con decisión para enfrentar las pruebas que vendrán. Finalmente, recordemos que estos mensajes del Papa y de la Virgen no son motivo de temor, sino una poderosa invitación al cambio profundo y auténtico. Tenemos en nuestras manos la oportunidad única de regresar al camino seguro que Dios nos propone a través de la oración, penitencia y la vida sacramental. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo con fe y convicción: he llegado hasta el final. Ahora te invito a continuar profundizando en estos mensajes espirituales, viendo los 2 videos recomendados que aparecerán en pantalla. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este mensaje urgente con quienes amas, porque juntos podemos hacer una gran diferencia en estos tiempos decisivos para el futuro espiritual de la humanidad. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para hacer un cambio profundo en tu vida. No dejes que esta oportunidad se escape. Haz clic en el enlace de la descripción para acceder a más contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe y a prepararte para lo que está por venir. Comparte este mensaje con tus seres queridos y únete a nuestra comunidad de oración y conversión. Juntos podemos resistir lo que se avecina y encontrar la paz en Dios. No esperes más. Tu decisión hoy marcará tu destino eterno.